Bienvenidos a un nuevo episodio de La Macabra Historia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, sino un relato basado en sucesos reales que durante décadas permanecieron como un oscuro secreto en las callejuelas empedradas de Guanajuato. Antes de comenzar, debo advertirte, esta historia te perseguirá en tus pensamientos. Las hermanas Aranda y su pensión en el corazón de Guanajuato esconden secretos tan perturbadores que cambiarán tu forma de ver la naturaleza humana. Te recomiendo quedarte hasta el final, pues los detalles más impactantes se revelan en los últimos capítulos. Descubrirás cómo algunos huéspedes lograron sobrevivir para contar esta historia y las consecuencias que hasta hoy perduran en las familias afectadas. Si valoras las historias reales que exploran los rincones más oscuros del alma humana, te invito a suscribirte a nuestro canal La Macabra Historia y compartir este video. Ayúdanos a que estas memorias olvidadas lleguen a más personas que, como tú, buscan entender los misterios que se esconden en nuestro pasado. Ahora, prepárate para conocer la verdadera historia de las hermanas Aranda y la pensión de la muerte. Antes de adentrarnos en esta oscura historia, te invito a suscribirte a La Macabra Historia, el canal donde revelamos los testimonios de personas que descubrieron secretos aterradores, conocieron a seres perturbadores o sobrevivieron para contar lo inexplicable. Cada semana, traemos historias reales que permanecieron ocultas durante décadas. Con tu suscripción y compartiendo este video, nos ayudas a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, buscan respuestas a los misterios que nos rodean. Activa la campana de notificaciones y prepárate para un viaje al México de principios del siglo XX, donde las hermanas Aranda comenzaron a tejer su red de horror en Guanajuato. En 1903, Guanajuato era una ciudad próspera gracias a sus minas de plata. Sus callejones estrechos y coloridas casas albergaban tanto a familias adineradas como a trabajadores que buscaban fortuna en las profundidades de la tierra. En una de las calles empedradas que serpenteaban hacia el centro, se alzaba una casona de 2 pisos con balcones de hierro forjado y paredes de cantera rosa. Este edificio, conocido como la Casa de las Rosas, se convertiría en el escenario de una de las historias más perturbadoras de México. Las propietarias eran las hermanas Aranda, Dolores, 48 años, Carmen, 45 años, y Beatriz, 39 años. Las 3 mujeres eran conocidas por su recato y devoción religiosa. Dolores, la mayor, siempre vestía de negro, con un medallón de la Virgen de Guadalupe que nunca se quitaba. Su rostro severo y mirada penetrante imponía respeto entre los vecinos. Carmen, más sociable, se encargaba de las relaciones públicas, visitando la iglesia diariamente y manteniendo amistades estratégicas con el párroco local y algunas familias influyentes. Beatriz, la menor, era la más callada. Se ocupaba principalmente de la cocina y raramente salía de la casa. Las Aranda provenían de Ciudad de México, donde habían perdido a sus padres y hermano durante una epidemia de fiebre tifoidea. Heredaron una modesta fortuna que invirtieron en la casona de Guanajuato, transformándola en una pensión para viajeros, comerciantes y mineros que necesitaban alojamiento temporal. La Casa de las Rosas se hizo rápidamente popular. Ofrecía habitaciones limpias, comidas abundantes y precios razonables. Las hermanas mantenían un registro meticuloso de sus huéspedes en un libro de cuero negro, donde anotaban nombres, procedencias, ocupaciones y, curiosamente, también detalles sobre sus familias y pertenencias. El padre Jiménez, de la parroquia cercana, comentaba a menudo: «Las señoritas Aranda son un ejemplo de virtud cristiana. Han convertido su tragedia personal en una oportunidad para servir al prójimo». Sin embargo, había algo inquietante en aquella casa. Algunos vecinos notaban que muchos huéspedes llegaban, pero parecían marcharse en la madrugada sin despedirse. Otros comentaban en voz baja sobre los ruidos extraños que a veces se escuchaban durante la noche. María González, quien vendía flores en la plaza cercana, recordaría años después:
Pasaba frente a la pensión cada mañana y a veces veía a Beatriz, la hermana menor, cavando en el jardín trasero antes del amanecer. Cuando me veía, dejaba la pala y entraba rápidamente a la casa. Siempre pensé que era extraño. El primer caso documentado de desaparición relacionado con la pensión ocurrió en abril de 1903. Antonio Valverde, un próspero comerciante de Querétaro, se hospedó en la Casa de las Rosas durante un viaje de negocios. Según el registro parroquial, Valverde había asistido a misa el domingo por la mañana, donde había comentado al padre Jiménez sobre su intención de regresar a Querétaro al día siguiente con una considerable suma de dinero producto de sus ventas. Nunca llegó a su destino. La esposa de Valverde, preocupada por la ausencia prolongada de su marido, envió cartas a las autoridades de Guanajuato. Cuando el comisario Robles visitó la pensión para investigar, las hermanas Aranda mostraron su registro donde indicaba que Valverde había dejado la pensión temprano en la mañana para tomar la diligencia a Querétaro. El señor Valverde era un hombre muy amable, comentó Dolores al comisario. Nos agradeció la hospitalidad y mencionó que tenía prisa por regresar con su familia. Carmen añadió, incluso le preparamos un paquete de pan dulce para el viaje. Estábamos tristes de verlo partir tan pronto. El comisario Robles, conociendo la reputación intachable de las hermanas, no profundizó en la investigación. La desaparición de Antonio Valverde se atribuyó a un posible asalto en el camino, algo común en aquella época. Lo que nadie sabía entonces era que Antonio Valverde nunca salió de la Casa de las Rosas. Su cuerpo, junto con su maleta llena de dinero, yacía enterrado en el jardín trasero, bajo uno de los rosales que daban nombre a la pensión. Este sería solo el primero de muchos viajeros que encontrarían su fin entre aquellas paredes de cantera rosa. Para 1904, la reputación de la Casa de las Rosas había crecido considerablemente. Las hermanas Aranda habían refinado tanto su establecimiento como sus métodos para seleccionar a sus víctimas. No todos los huéspedes corrían la misma suerte. Las hermanas eran meticulosas en su selección. El sistema era simple, pero efectivo. Carmen, con su carácter afable, recibía a los viajeros en el mostrador de entrada. Mientras completaba el registro, entablaba conversación para obtener información crucial. ¿Viajaba solo? ¿Alguien esperaba su llegada a algún destino? ¿Llevaba objetos de valor? ¿Cuánto tiempo planeaba quedarse? Dolores observaba desde su sillón en el salón contiguo, aparentando leer su devocionario, pero evaluando meticulosamente a cada huésped. Tenía un instinto particular para identificar a aquellos que no serían extrañados inmediatamente. Un detalle revelador del modus operandi de las hermanas fue descubierto años después en su libro de registros. Junto a ciertos nombres aparecía una pequeña cruz dibujada con tinta roja. Estos eran los marcados para desaparecer. Jorge Mendoza, un joven periodista que investigó el caso en la década de 1950, entrevistó a Consuelo Ramírez, una anciana que había trabajado brevemente como ayudante de limpieza en la pensión durante aquellos años. Las señoritas tenían reglas muy estrictas. Nunca debíamos entrar a ciertas habitaciones sin su permiso, especialmente al sótano. Un día, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, escuché quejidos que venían de la habitación 7. Cuando pregunté a la señorita Beatriz, me dijo que era un huésped enfermo que ella misma estaba atendiendo. Al día siguiente, cuando llegué, me dijeron que el huésped se había marchado al amanecer, pero yo había visto sus botas bajo la cama y nadie sale sin sus botas. Consuelo fue despedida poco después por curiosidad excesiva, según le dijeron. El método de las hermanas para deshacerse de sus víctimas era igualmente calculado. Beatriz, quien había trabajado como ayudante de un boticario en Ciudad de México, preparaba un té especial con extractos de belladona y digital. Esta mezcla, servida calurosamente a ciertos huéspedes después de la cena, causaba primero somnolencia y luego un paro cardíaco que podía confundirse fácilmente con una muerte natural. Para los huéspedes más robustos,
o que se mostraban reticentes a aceptar el té, las hermanas recurrían a métodos más directos. El sótano de la casona, originalmente utilizado como bodega de vinos por los anteriores propietarios, se había convertido en una cámara de horrores. Allí, bajo la tenue luz de lámparas de aceite, despojaban a las víctimas de sus pertenencias antes de enterrarlas en el jardín. Uno de los testimonios más escalofriantes fue el de Ernesto Vega, un comerciante de telas que logró escapar en 1905. Me hospedé en la Casa de las Rosas por recomendación de un conocido. Las hermanas parecían amables, especialmente la mediana, Carmen. Durante la cena noté un sabor extraño en mi vino, pero lo atribuí al cansancio del viaje. En la madrugada, desperté aturdido, con un dolor punzante en la cabeza. Escuché voces en el pasillo, afuera de mi puerta. Eran las hermanas discutiendo en voz baja. «Este lleva demasiadas joyas encima. Debemos actuar esta noche», decía una voz que reconocí como la de Dolores. «El té no ha hecho efecto completamente», respondió otra voz, más suave, que supuse era Beatriz. «Entonces usaremos el otro método», sentenció Dolores. Aterrorizado, busqué una salida. La ventana de mi habitación daba a un pequeño tejado. Logré salir por allí y bajar hasta la calle. Corrí en la oscuridad hasta llegar al puesto de guardia más cercano, pero cuando regresé con 2 oficiales, las hermanas parecían sorprendidas y afligidas por mi confusión. Dijeron que debí tener una pesadilla. Los oficiales, claramente respetuosos de las señoritas de bien, me sugirieron que tal vez había bebido demasiado. Me marché esa misma mañana y nunca regresé a Guanajuato. El testimonio de Vega fue desestimado en su momento, atribuyéndolo a una alucinación causada por el cansancio o el alcohol. Sin embargo, su relato coincidía perfectamente con el patrón que después se descubriría. Para 1906, las hermanas Aranda habían acumulado una considerable fortuna. Carmen comenzó a aparecer en eventos sociales luciendo joyas que llamaban la atención por su valor. Dolores hizo generosas donaciones a la parroquia local, ganándose aún más el favor del padre Jiménez y la comunidad. Beatriz, siempre reservada, se dedicaba a ampliar el jardín de rosas que florecía con un vigor inusual, alimentado por los cuerpos enterrados bajo la tierra. La pensión seguía recibiendo huéspedes regularmente y las desapariciones continuaban sin levantar sospechas. Las hermanas habían perfeccionado no solo su método de asesinato, sino también el arte de la respetabilidad social. Capítulo 3. Los primeros rumores. Para 1907, a pesar del cuidado extremo de las hermanas Aranda por mantener las apariencias, los primeros rumores comenzaban a circular en las calles empedradas de Guanajuato. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas por completo. Sebastián Ortega, dueño de la cantina El Minero Sediento, ubicada a 3 calles de la pensión, fue quizás el primero en conectar los puntos. Muchos viajeros pasaban por su establecimiento antes de buscar alojamiento, y Sebastián tenía la costumbre de preguntar dónde se hospedarían. Recuerdo perfectamente a un hombre de Zacatecas, Rodrigo Esparza se llamaba, contaría Sebastián años después. Venía con 2 mulas cargadas de plata que había vendido. Me dijo que se quedaría en la Casa de las Rosas porque le habían dicho que era limpia y barata. Le vi salir rumbo a la pensión. 3 días después, me extrañó no verlo regresar para tomar el trago de despedida que me había prometido. Cuando mencioné esto a otros clientes, un comerciante de jabones me dijo que a él le había pasado algo similar con un socio que también se había hospedado allí. Sebastián comenzó a llevar una cuenta informal de los viajeros que mencionaban la pensión y nunca regresaban. Para 1907, su lista incluía ya 11 nombres. Teresa Morales, lavandera que trabajaba para varias casas del centro, incluida ocasionalmente la Casa de las Rosas, también notó detalles perturbadores. Las sábanas que me entregaba la señorita Beatriz a veces tenían manchas extrañas, como de óxido, pero más oscuras. Una vez encontré un botón de plata entre la ropa sucia
con iniciales grabadas que no correspondían a ninguna de las hermanas. Cuando se lo mencioné a Beatriz, se puso pálida y me dijo que debía ser de algún huésped que lo había perdido. Me ofreció dinero extra para que lo olvidara y siendo yo madre soltera con 3 hijos, acepté sin hacer más preguntas. Mientras tanto, en la oficina del comisario Robles, comenzaban a acumularse cartas de familiares preocupados por viajeros desaparecidos. La mayoría mencionaba a Guanajuato como el último lugar donde se había visto a estas personas. El comisario, sin embargo, se mostraba reacio a investigar a las hermanas Aranda. No solo eran respetadas en la comunidad, sino que Dolores había hecho generosas donaciones para la construcción del nuevo cuartel de policía. Además, el padre Jiménez intercedía frecuentemente por ellas, describiéndolas como pilares morales de nuestra comunidad. El punto de inflexión llegaría con la desaparición de Felipe Montero, sobrino del gobernador de Querétaro. Montero, un joven de 26 años que viajaba regularmente por negocios, se hospedó en la Casa de las Rosas en octubre de 1907. Cuando no regresó a Querétaro en la fecha prevista, su tío movilizó recursos considerables para encontrarlo. ¿Estás disfrutando de esta historia? Si es así, ayúdanos a que la macabra historia llegue a más personas. Toma un momento para dar like a este video y suscribirte a nuestro canal. Cada semana revelamos historias como esta, basadas en hechos reales que permanecieron ocultos durante años. La historia de las hermanas Aranda apenas comienza a develar sus secretos más oscuros. En los próximos capítulos descubrirás cómo fueron finalmente descubiertas y el impacto que sus crímenes tuvieron en Guanajuato. No te lo pierdas. Ahora, continuemos con nuestra macabra historia. A finales de 1907, el comisario Robles se vio obligado a iniciar una investigación formal sobre la desaparición de Felipe Montero. El gobernador de Querétaro había enviado a su propio investigador, Javier Luna, un exmilitar conocido por su meticulosidad y determinación. Luna llegó a Guanajuato una fría mañana de noviembre. A diferencia de investigadores anteriores, no se dejó impresionar por la reputación de las hermanas Aranda. Su primer acto fue hospedarse en la Casa de las Rosas bajo un nombre falso, presentándose como un comerciante de telas de Guadalajara. Las hermanas me recibieron con una amabilidad estudiada, escribiría Luna en su informe. Dolores, la mayor, me observaba con una intensidad inquietante mientras Carmen me hacía preguntas sobre mi negocio y familia. Noté que Beatriz, quien servía el té, tenía las manos manchadas de tierra, como si hubiera estado jardinando, a pesar de ser casi invierno. Durante su primera noche, Luna fingió retirarse temprano a su habitación, pero permaneció alerta. A través de una rendija en la puerta, observó cómo las hermanas examinaban el libro de registros, señalando ciertos nombres y discutiendo en voz baja. Al día siguiente, Luna salió temprano supuestamente para atender negocios, pero en realidad para coordinar con el comisario Robles. Regresó al atardecer, mencionando casualmente durante la cena que esperaba un envío importante de dinero al día siguiente. Esa noche, rechacé cortésmente el té que Beatriz insistía en servirme, alegando una indisposición estomacal. Vi la mirada de contrariedad que intercambiaron las hermanas. Me retiré a mi habitación y coloqué una silla contra la puerta y objetos ruidosos junto a la ventana como precaución. Su intuición fue acertada. Cerca de la medianoche, escuchó pasos sigilosos en el pasillo. La manija de su puerta se movió suavemente. Al no poder entrar, los pasos se alejaron. Luna permaneció despierto toda la noche, con su revólver listo. Al amanecer, pidió a Carmen que le mostrara el jardín, interesado particularmente en las rosas que daban nombre a la pensión. Durante el recorrido, notó áreas donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. «Las rosas crecen magníficamente aquí», comentó a Carmen. «Debe ser una tierra muy fértil. Tenemos nuestros secretos», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Beatriz prepara un abono especial». Esa misma tarde,
Luna regresó acompañado del comisario Robles y 4 oficiales. Con una orden judicial, comenzaron a registrar la pensión mientras las hermanas protestaban indignadas. El primer hallazgo significativo fue el libro de registros. Además de las cruces rojas junto a ciertos nombres, encontraron anotaciones detalladas sobre las pertenencias de valor de los huéspedes marcados. En una página con la fecha correspondiente a la estadía de Felipe Montero, hallaron no solo la cruz roja, sino también un inventario minucioso de sus pertenencias, incluyendo un reloj de oro con el escudo de la familia Montero. Mientras Robles interrogaba a las hermanas en el salón, Luna y 2 oficiales descendieron al sótano. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. En un rincón oculto tras varias cajas, descubrieron un baúl que contenía objetos personales, relojes, anillos, carteras, documentos de identidad, entre ellos el reloj de Felipe Montero. En otro rincón del sótano, hallaron un pequeño laboratorio improvisado donde Beatriz preparaba sus brebajes letales. Frascos etiquetados con nombres de plantas venenosas y un cuaderno con recetas y dosis completaban el macabro escenario. Sin embargo, la evidencia más contundente estaba en el jardín. Siguiendo las indicaciones de Luna, los oficiales comenzaron a excavar en las áreas donde la tierra parecía removida. No tuvieron que cavar mucho para encontrar restos humanos. Nunca olvidaré la visión de aquellos cuerpos enterrados entre las raíces de las rosas, escribiría el oficial Miguel Paredes en su diario. Algunos estaban casi descompuestos, otros parecían haber sido enterrados recientemente. El olor era insoportable, una mezcla de perfume de rosas y putrefacción. La noticia se propagó rápidamente por Guanajuato. Una multitud se congregó frente a la pensión mientras los oficiales escoltaban a las hermanas Aranda hacia la cárcel municipal. Dolores caminaba erguida, con la mirada al frente sin mostrar emoción alguna. Carmen lloraba desconsoladamente, mientras Beatriz parecía ausente, como si no comprendiera lo que estaba sucediendo. El caso conmocionó a todo México. Los periódicos nacionales enviaron corresponsales a Guanajuato. El jardín de la Casa de las Rosas se convirtió en una fosa común donde en las semanas siguientes se desenterraron 23 cuerpos, aunque se sospecha que el número real de víctimas era mayor. La investigación posterior reveló que las hermanas habían acumulado una fortuna considerable: joyas, dinero en efectivo y propiedades adquiridas con el producto de sus crímenes. También se descubrió que mantenían correspondencia con potenciales huéspedes, invitándolos específicamente a hospedarse en su pensión, especialmente si mencionaban viajar con objetos de valor. El juicio de las hermanas Aranda comenzó en febrero de 1908 y captó la atención nacional. El Tribunal de Guanajuato se vio abarrotado cada día por ciudadanos, periodistas y familiares de las víctimas que buscaban justicia. Durante las audiencias, las diferencias entre las hermanas se hicieron evidentes. Dolores, la mente maestra, mantuvo una actitud desafiante. Jamás admitió su culpabilidad y se negó a responder la mayoría de las preguntas. Cuando finalmente habló, fue para declarar: «Hemos servido a Dios a nuestra manera. Limpiamos el mundo de personas codiciosas y pecadoras». Carmen, por otro lado, se derrumbó completamente. Confesó su participación en los crímenes y proporcionó detalles escalofriantes sobre su método para seleccionar víctimas. Dolores decidía quién vivía y quién moría, testificó entre sollozos. Yo solo seguía sus órdenes. Tenía miedo de que si me negaba, yo misma terminaría bajo las rosas. Beatriz fue declarada mentalmente incompetente para enfrentar el juicio. Los médicos diagnosticaron un estado de enajenación profunda. Durante su evaluación, solo hablaba de sus rosas y de las recetas para sus tés, sin parecer consciente de la gravedad de los crímenes cometidos. El testimonio más impactante vino de Manuel Zárate, un minero que había sobrevivido a un intento de envenenamiento en 1906. Bebí el té que me ofreció la señorita Beatriz, pero lo encontré demasiado amargo. Cuando ella se dio la vuelta, vertí la mayor parte en una maceta.
Poco después comencé a sentirme mareado y me retiré a mi habitación. En la madrugada, desperté con un fuerte dolor de cabeza y náuseas. Escuché ruidos en el pasillo y por instinto me escondí debajo de la cama. Vi entrar a Dolores y Carmen. Dolores llevaba un cuchillo largo mientras Carmen sostenía una lámpara. «Debe estar inconsciente ya», dijo Carmen. «Asegurémonos», respondió Dolores acercándose a la cama. Al descubrir que no estaba allí, comenzaron a buscarme. Yo contenía la respiración aterrorizado. Finalmente Dolores dijo: «Debe haber salido. Avisa a Beatriz que vigile si regresa. Si no lo hace, mejor para nosotras». Cuando se marcharon, esperé hasta que la casa quedó en silencio. Logré salir por la ventana y huí descalzo. Estaba tan asustado que no me atreví a denunciarlas. Me marché de Guanajuato esa misma mañana. El juicio culminó en abril de 1908. Dolores Aranda fue sentenciada a muerte por fusilamiento, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en México en recibir esta sentencia. Carmen recibió cadena perpetua debido a su cooperación con la justicia. Beatriz fue internada en el Manicomio General de la Castañeda, en Ciudad de México, donde permanecería hasta su muerte en 1921, siempre hablando de sus rosas y sus tés especiales. La ejecución de Dolores se llevó a cabo el 15 de junio de 1908. Según los testigos, mantuvo su expresión impasible hasta el final. Sus últimas palabras fueron: «Mis rosas seguirán floreciendo». La Casa de las Rosas permaneció vacía durante años. Nadie quería comprar o habitar un lugar con semejante historia. En 1915, durante los conflictos de la Revolución Mexicana, el edificio fue incendiado. Algunos dicen que fue un acto deliberado para borrar la memoria de los horrores que allí ocurrieron. Sin embargo, el legado de las hermanas Aranda persistió en la memoria colectiva de Guanajuato. Se desarrollaron leyendas urbanas. Algunos afirmaban ver a las hermanas caminando por los callejones en noches de luna llena. Otros aseguraban que en el terreno donde estuvo la pensión, las rosas seguían brotando con un color rojo intenso, alimentadas por la sangre de las víctimas. En 1956, el escritor Manuel Leal publicó Las Flores del Mal de Guanajuato, una novela basada en el caso. El libro reavivó el interés por la historia y llevó a nuevas investigaciones periodísticas que descubrieron detalles hasta entonces desconocidos. Carmen Aranda murió en prisión en 1933, tras haber pasado 25 años recluida. Según las enfermeras que la atendieron en sus últimos días, sufría de terribles pesadillas en las que veía a las víctimas emerger de la tierra entre las rosas. Hoy en día, en el lugar donde se encontraba la Casa de las Rosas, hay una pequeña plaza con una placa conmemorativa que recuerda a las víctimas. Los guías turísticos de Guanajuato incluyen el sitio en sus recorridos de leyendas y misterios, aunque la historia real supera cualquier ficción. Lo más perturbador del caso de las hermanas Aranda no son solo los asesinatos que cometieron, sino la doble vida que mantuvieron durante años. Respetadas damas de sociedad durante el día, asesinas despiadadas por la noche. Su historia nos recuerda que a veces, tras las fachadas más respetables, se esconden los secretos más oscuros. Y quizás lo más inquietante es pensar cuántos viajeros más habrían desaparecido si el sobrino del gobernador no hubiera estado entre sus víctimas. ¿Cuánto tiempo más habrían seguido floreciendo las rosas en aquel jardín macabro? Si has llegado hasta aquí, te agradezco sinceramente por acompañarnos en este oscuro viaje a través de la historia de las hermanas Aranda. Esta es solo una de las muchas historias reales que permanecieron ocultas durante décadas y que ahora revelamos en nuestro canal La Macabra Historia. Si te ha gustado este relato, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias. Cada semana desenterramos sucesos perturbadores que nos hacen cuestionar la naturaleza humana y los límites de la maldad.
Comparte este video con amigos que disfruten de las historias macabras basadas en hechos reales. Tu apoyo nos permite seguir investigando y narrando estos episodios olvidados de nuestra historia. ¿Qué otros misterios te gustaría que exploráramos en futuros videos? Déjalo en los comentarios. Recuerda, la realidad siempre supera a la ficción, y las historias más aterradoras son aquellas que realmente sucedieron. Gracias por tu tiempo y hasta el próximo episodio de La Macabra Historia.